Muy buenas tardes, Navaja. Bienvenidos a nuestra charla Plugin the Middle. Muchas gracias por estar aquí. En esta charla vamos a hablar de hacking de PLCs. Primero me presento. Yo soy Alejandro Espinosa. Me gradué en informática aquí, en esta universidad. También tengo máster en ciberseguridad por la UOC. Actualmente trabajo en el Red Team de Action Cyber Security. Y bueno, tengo experiencia en hacking ético, consultoría, respuesta a incidentes y desarrollo de CTFs. Mi nombre es Julio Martínez, yo estudié en la Universidad de Granada, un grado en Ingeniería Informática, estudié máster en ciberseguridad en la Universidad Carlos III de Madrid y también estoy certificado en USCP, el FCS, y tengo experiencia en despliegue de infraestructuras de seguridad, hacking ético y ahora actualmente estoy trabajando en Orange España. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver en esta charla. Empezamos con una pequeña introducción, luego contaremos un caso real que nos ocurrió, que ha sido el que nos ha traído a hacer esta charla hoy. También hablaremos de cómo funciona el protocolo Homeplug AV, intentaremos entenderlo un poquito para luego poder hablar de los ataques que se pueden hacer contra este protocolo. También veremos un poco las pruebas de laboratorio que hemos hecho, haremos una demo en directo y unas pequeñas conclusiones. Entonces, bueno, supongo que la mayoría sabréis lo que es un PLC, pero para el que no, pues las siglas vienen de Powerline Communications. Son estos cacharritos y que tienen un enchufe y un puerto Ethernet. Y se utilizan para transmitir datos Ethernet a través de la red eléctrica de una vivienda. Son de mucho uso en el ámbito doméstico porque, bueno, pues son muy útiles de cara a conectar dispositivos alejados, ¿no? Llevar internet a un PC que está lejos del router, etc. Utilizan un estándar que se llama Homeplug AV, que AV viene de Audio and Video, es un protocolo diseñado para streaming, soporta una alta transferencia de datos. Y bueno, también el estándar soporta cifrado, que luego implementan los fabricantes en una forma que luego veremos. Una arquitectura típica doméstica de una red Homeplug AV sería esta. Lo habitual es conectar uno de los PLCs en el router de salida de internet y el otro o más en los sitios donde deseamos llevar un puerto Ethernet. También para conectar un repetidor Wi-Fi, extender la red inalámbrica de la vivienda, etc. Bueno, ahora voy a contar yo el caso real que nos pasó, que fue el detonante para meternos a investigar sobre este protocolo. Y todo empezó este verano cuando recién me mudé a mi nueva casa. Como buen informático que soy, mi primera necesidad era conectarme a internet antes de comprar comida ni nada de eso. Entonces, lo que hice fue llamar al técnico a que me hiciese la instalación de fibra en mi casa y con el pack que yo tenía contratado, pues también tenía un decodificador de televisión. Entonces, el problema logístico que yo tenía era que necesitaba conectar el televisor bueno, el decodificador concretamente a internet. El problema es que el router estaba en un mueble que estaba bastante lejos, entonces nos encontrábamos con un problema logístico. ¿Qué soluciones podíamos implementar? Pues una era tirar un cable bastante largo que fuera desde una mesa hasta la otra, pero podía estropearse y causar tropezones y no era viable. Otra opción posible era mover de sitio el televisor y ponerlo donde estaba el router, pero no quedaba bien orientado con los sofás y no quedaba estéticamente bien. Entonces, ¿cuál es la solución más sencilla? Pues un PLC. Conectábamos una pareja, uno en el router y otro lo conectábamos en el decodificador de televisión y ya estaría el problema resuelto. Este fue el modelo que yo tenía en mi casa en ese momento, y es un TP-Link AV500 Mini. Y este modelo alcanza una velocidad de transferencia de 500 megabits por segundo. Es un modelo que ya tiene algún tiempo en el mercado, se lanzó en el año 2012. ¿Qué pasó? Que a partir de que yo instalé el PLC me empecé a encontrar una serie de anomalías. Lo primero que noté era que la velocidad de internet de mi casa era bastante más lenta de lo que yo tenía contratado. Y esto pues me cabreó un poco. Entonces, lo que hice fue intentar investigar por qué estaba yendo el internet tan lento. Me metí al panel de gestión del router y me encontré que había un modelo que era totalmente diferente al que yo tenía. Y dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Llamamos aquí a Iker Jiménez o qué?
porque era una situación rarísima, ¿no? Yo lo que veía era esto, yo tenía lo que veía arriba a la izquierda, que era el panel de Movistar, y mi router era un router de fibra de Orange. Entonces dije, ¿cómo puede ser esto posible? Se me quedó esta cara. La primera reacción que tuve fue buscar pues, por debajo de las mesas, debajo del sofá, decir, ¿quién ha metido aquí un router en mi casa de Telefónica que no es mío? No daba con la tecla. Entonces, ¿qué hice? Pues para traer un poco de luz al asunto dije, a ver, vamos a calmarnos y voy a meter un Kali y vamos a analizar el tráfico con un barrido de ARP. Esto lo hice con el comando de Kali de NetDiscover y lo que vemos aquí es que hay dos direcciones IP que son la misma, que era la del default gateway, que es la 1.1. Pero el problema es que había dos dispositivos que estaban compitiendo por ser mi default gateway. Entonces, por eso veíamos lo que aparece aquí. Por un lado, había algunas veces que me salía el panel de un router y otras veces que me salía el de otro. Para solucionar este problema, pues me metí a la configuración de mi router. Por suerte, los routers de fibra de Orange tienen una opción que tienen un pequeño servidor DNS en el cual tú le puedes poner Libbox Fibra en el navegador y ya te introduce directamente en el dispositivo sin tener que poner la IP. De esa forma ya me podía más o menos saltar el problema de que tenía el otro panel molestando. Le cambié el rango de IP a la 2.0/24 y de esa forma pues ya todas las direcciones IP que cogiese el DHCP ya iban a venir a partir de este rango. Y de esa forma pues ya podía separar un poco mi red de aquella otra red extraña que estaba viendo. Hice algunas pruebas, me puse, no sé si se ve muy bien la resolución, pero bueno, me puse aquí me configuré una IP que estaba en el rango .1, me puse por ejemplo la .1.40 y cuando yo salía a internet con esa IP, pues el ISP que aparecía, que aquí no se ve muy bien, pero bueno, el ISP que aparecía era Telefónica y si ponía el de la .2, el ISP que aparecía aquí era el de Orange, con lo cual yo estaba teniendo acceso a internet a dos redes al mismo tiempo y solamente utilizando mi router. Esto lo comenté luego un día en el trabajo y un compañero me dijo que le pasó algo parecido hace ya tiempo, tuvo una historia similar y le echó la culpa al PLC. Dice, esto es por el PLC porque está dando problemas. Digo, vale, lo voy a probar yo también. Me descargué la herramienta del fabricante para ver si podía tocar algún ajuste del PLC y en este caso era la herramienta de TP-Link. Aquí podéis ver que lo que me encontré cuando abrí la herramienta, lo primero es que había un campo que se llamaba Network Name. Este Network Name venía con un valor por defecto que es HomePlug-AV, que es como se llama el protocolo de los PLC. Entonces, había un checkbox aquí abajo que ponía usar por defecto. Y yo dije, todo lo que se usa por defecto, malo. Entonces, lo que hice fue cambiarle ese valor, le puse otro, una contraseña que yo me inventé, apliqué esta misma configuración en un PLC de la pareja y en el otro para ponerle el mismo valor y de esta forma conseguí arreglar el problema. Ya todo mi rango de IP eran ya la 2.x y los que eran de la 1, que eran de la otra red extraña de Telefónica, desaparecieron todos. Entonces, problema resuelto. ¿Qué conclusiones sacamos de este experimento? Pues bueno, lo primero y principal es que se había producido un solapamiento de redes. Estaba utilizando una red mía y estaba interconectada con la de un vecino probablemente a través de la red eléctrica usando PLC. El problema que viene por esto es que hay un problema en la red física, que no hay segmentación entre un apartamento y otro. Otro problema que vemos aquí es que la contraseña que mete el fabricante era por defecto en todos los dispositivos. Entonces, si le juntamos el problema de que no hay segmentación en la capa física y que el fabricante te mete siempre la misma contraseña por defecto, pues se ve que se juntan los dos factores y ya, sin darnos cuenta, nos estamos metiendo en la red del vecino y al mismo tiempo el vecino nos puede ver a nosotros. Esto plantea otro vector de ataque para hacer ataques a los vecinos, que ya no es solamente por el wifi. Entonces, ahora ya no hace falta que craqueemos WPA, ni ataques por diccionario, ni nada. Sin ningún tipo de conocimiento. Tú puedes coger, te enchufas un cable a la red eléctrica y ya tenemos internet gratis. Así de fácil. Después de esta anécdota,
que nos pasó fue cuando decidimos ponernos a investigar, a ver cómo funciona todo esto de los PLCs, cómo funciona por debajo y qué se puede hacer con ellos. Entonces, ahora lo que voy a explicar un poco cómo funciona el protocolo HomePlug-AV, vamos a entender cómo funciona a un cierto nivel y luego veremos qué ataques se pueden hacer sobre ellos. El protocolo HomePlug-AV funciona a nivel de capa 2, usa las capas 1 y 2 del modelo OSI. A nivel de capa física, solo comentar brevemente que bueno, lo que hace es superponer una onda, que es la que transmite los datos, sobre la onda típica de 50 Hz del voltaje. Entonces, a nivel de capa física, también llegamos a entender por qué había pasado este problema y por qué podíamos ver la red de un vecino. Resulta que en la teoría, lo que debería detener la propagación de esos datos debería ser el contador de la vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que eso ocurra tiene que existir un componente eléctrico que se llaman bobinas de choque, que en la mayoría de los casos o no existen o no tienen los filtros adecuados para filtrar esa onda que superponen los PLCs. Con lo cual es posible a nivel de capa física que haya comunicación entre dos apartamentos diferentes o incluso entre dos bloques de pisos diferentes si están lo suficientemente cerca. Luego, a nivel de cifrado, los PLCs implementan AES 128 o 256 en los dispositivos más recientes entre un PLC y el otro, es decir, en la comunicación que hay en la red eléctrica. Entre el PLC y el host es una conexión LAN normal y va en texto plano. Luego, algunos conceptos interesantes que hay que entender también para hablar luego de los ataques. El primero sería el de AVLN. Una AVLN es, por hacer una analogía, como una VLAN en el caso de los switches, y es la técnica que utilizan los PLCs, puesto que están en un medio compartido, que es la red eléctrica, sería como una topología en bus, por ejemplo, para aislarse de otros PLCs a los cuales no les queremos dar acceso a nuestra red. Entonces, los PLCs que estén dentro de una misma red, pues solo deberían poder comunicarse entre ellos. Luego, las estaciones son esos PLCs individuales dentro de una VLN. Y luego, aparte de las estaciones, una de ellas va a hacer de CCO o de coordinador central, que es el responsable de establecer una serie de parámetros a nivel de capa física, como ventana de transmisión, etcétera, modulación, y también de renovar periódicamente las claves de cifrado. Respecto a las claves de cifrado, el protocolo utiliza estas 4. Las más importantes serían las dos primeras, que son las que luego vamos a atacar. Y bueno, consisten en esto. La primera sería la NMK o Network Membership Key, que es la que utilizan las estaciones para autenticarse contra una VLN. Todas las estaciones que compartan una misma NMK van a estar dentro de la misma VLN. Luego la DAC o Device Access Key es una clave individual para cada PLC que se deriva de la contraseña que viene impresa en las etiquetas que vienen en la parte posterior de los dispositivos y se utilizan tanto como para transmitir la NMK de forma segura entre uno y otro y también para enviar comandos a PLCs remotos. Cuando hablo de PLCs remotos me refiero a que solo hay conectividad a través de la red eléctrica, no mediante LAN. Luego, la NEC o la Network Encryption Key es la clave que comparten todos los miembros de una VLN para cifrar el tráfico que se intercambian entre ellos. Al final es la clave que utiliza ese algoritmo AES 128 del que comentaba. Y por último, también hay una TEC, que es una clave temporal que se utiliza en los algoritmos de intercambio de claves. Como comentaba, las dos que más nos interesan son las dos primeras, la NMK y la DAC, así que vamos a ver cómo se forman. Ambas son derivaciones de dos contraseñas, por decirlo así. La NMK es una derivación del network name que Julio configuraba en la herramienta del fabricante. Y la DAC es una derivación de la contraseña que aparece impresa por detrás del cacharrito. Para esta derivación se utiliza la función pbkdf1, que está definida en el estándar PKCS, es un estándar, es público y todo el mundo puede verlo. Y esta función toma 5 argumentos.
El primero sería la contraseña en sí, el network name en el caso de la NMK y la password del dispositivo en el caso de la DAC. Luego, un salt, una función hash, un número de iteraciones y la longitud del hash resultante de esta función. Vale, pues de todos estos argumentos conocemos 4. El salt está definido en el estándar HomePlug-AV y es fijo. La función hash es SHA-256, el número de iteraciones sería 1000 y la longitud del hash resultante es de 16 bytes. Para que veáis, esta es la etiqueta que aparece, o similares detrás de todos los dispositivos PLC, donde siempre aparece la dirección MAC y esta password. Entonces, para ver que somos capaces de generarnos esta NMK y esta DAC derivando de las otras, vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces, nos anotamos esto y vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello vamos a utilizar el software del fabricante, donde también se nos proporciona la misma información que en la etiqueta, la dirección MAC y la password, que bueno, no sé muy bien, pero sería esta. Como es una función que está en un estándar, pues la podemos implementar nosotros mismos. Nosotros hemos utilizado un script de asistente que toma como argumento de entrada esta contraseña y deriva, esto sería la DAC como tal. Para ver que la estamos generando bien, la prueba que hicimos es esta. Vamos a configurar un PLC remoto con el software del fabricante y vamos a capturar el tráfico con Wireshark. Entonces, para configurar un PLC remoto, le introducimos el network name que queremos configurar, le introducimos también la contraseña del dispositivo y capturamos ese paquete con Wireshark. La herramienta del fabricante genera esta petición, que es del protocolo HomePlug-AV y de tipo SetEncryptionKeyRequest. Dentro de esta petición aparece tanto la NMK como la DAC, ¿vale? Si nos fijamos en la DAC, vemos que coincide con la que generamos con el script. Luego, ¿qué mecanismos de intercambio de claves utilizan los PLCs? Bueno, la primera y la más básica sería en el caso de que un administrador mediante un PC se la pasa directamente al PLC conectado con un cable Ethernet, ¿no? En este caso se proporciona directamente sin ningún tipo de autenticación o cifrado, iría en texto plano. Y las otras dos son para la configuración de PLC remotos o que solo hay conectividad mediante red eléctrica. La primera de ellas es el protocolo de distribución basado en DAC. Básicamente en lo que consiste es que se envía la NMK cifrada con la DAC del dispositivo. ¿Por qué? Porque como se está transmitiendo a un medio compartido, que es la red eléctrica, de hecho se envía a broadcast, cualquier otro dispositivo lo podría interceptar, entonces solo va a poder descifrarlo aquel que tenga esa DAC. Y luego el siguiente se llama UKE, que viene de Unicast Key Exchange, y es el que utilizan los PLCs que incorporan un botoncito para iniciar el emparejamiento. Básicamente lo que hacen es se intercambian entre sí una serie de hashes, con esos hashes construyen una clave temporal y luego se transmiten la NMK cifrada con esa clave temporal. Y diréis, pero eso se puede snifar, ¿no? Sí, se puede. Si consiguiéramos snifar ese intercambio de hashes, podríamos reconstruir la clave temporal y descifrar la NMK que se transmite al final del protocolo. En la teoría es posible, pero en la práctica este tipo de técnica es muy complicada por tema de modulación de señales y un tema que no nos vamos a meter tampoco mucho ahora. Pero en la teoría sería posible. Y una vez realizado el intercambio de claves, pues la nueva estación se tiene que autenticar contra la VLN. Para ello, el mecanismo es bastante sencillo. Le enviaría una petición, esta vez ya si va cifrada, al CCO de la VLN, en el que le dice la NMK que tiene. El CCO la recibe y dice, a ver, ¿esta NMK coincide con la mía? Sí, pues adelante. Y le devuelve un paquete que contendría la Network Encryption Key, que es luego la que utilizan para cifrar los datos que se intercambian entre ellos. Para verlo con un ejemplo práctico, un usuario quiere configurar dos PLCs, uno con el que tiene conectividad LAN, que sería el flujo de arriba, y otro con el que solo tiene acceso a través de la red eléctrica, un PLC remoto, que sería este flujo. Entonces, para configurarle el network name al local, solo tiene que proporcionarle el network name. Cuando se lo introduce en la herramienta del fabricante, esta herramienta utiliza la función pbkdf1 para derivarlo en la NMK y lo entrega directamente al PLC.
En el caso de que sea remoto, el usuario tiene que proporcionar tanto el network name que quiere configurarle como la password de ese dispositivo. La herramienta del fabricante va a hacer la derivación de ambas claves en la NMK y en la DAC y va a entregarle un paquete al dispositivo remoto que consiste en la NMK cifrada con la DAC. Y una vez visto un poco cómo funciona el protocolo, vamos a ver qué ataques se pueden hacer contra él. Nosotros lo que hicimos fue revisar un poco las herramientas y la literatura que había al respecto de seguridad en el protocolo HomePlug AV. Lo primero que nos dimos cuenta es que había muy poco, no había casi nada de dónde tirar. Lo más reciente, de hecho, que encontramos fue de 2015. Pero bueno, vimos que había estos 4 ataques posibles. Los 2 primeros serían en el caso de que haya conectividad LAN con el PLC, bien a través de un switch, un router o estos mecanismos. Y los más interesantes, que son estos 2 últimos, para dispositivos PLC remotos, o que solo hay conectividad vía red eléctrica. Respecto al primero, pues básicamente consiste en enrifar la petición de cambio de NMK que un administrador haría para configurarle el network name a un PLC. Para ello, pues tenemos que estar obviamente conectados en el mismo switch, algo que puede ser difícil y sobre todo que es algo que va a ocurrir muy rara vez, con lo cual es difícil hacerlo. El siguiente ya sería un poco más fácil. También necesitaríamos tener conectividad con el PLC vía red local, por ejemplo, como un esquema como este. Como he comentado, el PLC admite una petición de cambio de NMK directamente sin autenticación ninguna, con lo cual nosotros somos capaces de decirle a ese PLC, oye, cámbiate la NMK a la que yo te diga. Una vez que hemos conseguido esto, podríamos, por ejemplo, ya nos vamos de ese sitio, conectamos un PLC en otra planta del edificio, nos conectamos, le configuramos el network name al que le hemos puesto al otro y ya tendríamos visibilidad sobre el otro PLC y, por tanto, sobre todos los hosts que estuviesen conectados a él. Y ya pasamos un poco a lo interesante, a los ataques a PLC remotos. El primero sería fuerza bruta a la NMK, o mediante un ataque por diccionario, por ejemplo. Para ello, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar un PLC como atacante, lo enchufamos en la red eléctrica, nos enchufamos en el portátil y vamos a ir configurándole a ese PLC diferentes network names o NMKs. Por cada uno de esos intentos le enviamos un comando que sirve para preguntarle si se ha unido a una VLN y cuando nos diga que sí, que se ha unido, pues habremos encontrado ese nombre. Este ataque no lo encontramos implementado y lo hemos hecho nosotros. Y bueno, nos hemos encontrado con un gran problema, que es que para hacer un intento se tarda unos 7 segundos, que para un ataque de fuerza bruta pues es muchísimo. Resulta que el PLC necesita un tiempo para hacer el intercambio de claves con el CCO de otra VLN y autenticarse contra ella, lo que sube el tiempo pues más o menos a estos segundos. Por tanto, si la password es compleja, esta fuerza bruta va a ser muy complicada. Luego hay otro ataque más interesante que se llama ataque Kodak o KODAK, que en lugar de ir contra la NMK, va contra la otra clave, contra la DAC. Lo inventó Sebastian Dudek, que es de quien es el paper o el estudio que había de 2015. Y él lo que hizo fue lo siguiente. Lo primero se dio cuenta de que las passwords del dispositivo, las de la etiqueta, siempre son parecidas. Siempre son 4 cuartetos de letras mayúsculas. ¿Cuántas posibilidades son eso? Pues 26 a la 16, o lo que es lo mismo, demasiado. Entonces, luego él se dio cuenta de una cosa que hemos visto aquí también en esta presentación, que es que el software del fabricante era capaz de recuperarla inmediatamente y mostrársela al usuario. Entonces surge una pregunta, ¿cómo es capaz el software del fabricante de sacar la DAC directamente? Pues lo que hizo fue coger el software de TP-Link y hacerle reversing. Le hizo ingeniería inversa y lo que descubrió es que esas passwords no se generaban aleatoriamente, sino que se generaban a partir de la dirección MAC. Mediante este reversing recompuso el algoritmo y pues al final generó un script que era capaz de derivar la DAC del PLC o la contraseña a partir de su dirección MAC.
Entonces, esto ya nos facilita mucho las cosas. Ya no necesitamos saber la password del PLC para hacerle un ataque. Simplemente necesitamos conocer su dirección MAC. En el caso de los coordinadores centrales o los CCOs de una VLN es bastante fácil, porque emiten unos beacons anunciando la existencia de esa red. En el caso del resto de PLCs de una VLN ya no es tan sencillo porque no emiten esos beacons. Entonces ya solo tendríamos que hacer fuerza bruta no a la cantidad anterior, sino a la posible longitud de una dirección MAC. Por resumir, para hacer una fuerza bruta a la DAC, las posibilidades que hay serían 26 a la 16. En el caso de un ataque Kodak normal, 256 a la 6, que es el número de posibles combinaciones que tiene una dirección MAC. Pero se puede afinar mucho más, porque normalmente cuando alguien instala unos PLCs, se venden por parejas, con lo cual van a ser del mismo fabricante. No es descabellado suponer que la dirección MAC del resto de estaciones de esa red van a tener los mismos vendor bytes que el del coordinador central. Si suponemos que tienen los mismos vendor bytes, las posibilidades ya se reducen a 256 a la 3, algo que es mucho más asequible. Así que vamos a ver qué pruebas hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. Vale. Bueno, vamos a ver las pruebas para hacer las pruebas, lo primero que hemos hecho ha sido utilizar el repositorio en GitHub que colgó Sebastián Dudek a partir de esta investigación que hizo en el año 2015. Y en este repositorio nos encontramos con las siguientes implementaciones. Hizo, bueno, el ataque Kodak, que está totalmente implementado y es funcional. También incluye los scripts que hacen la generación de DAC a partir de la dirección MAC del dispositivo. Y también tenemos el script que genera PBKDF1 para derivar las contraseñas que al final generan la NMK y la DAC. Nosotros vimos que todavía había trabajo por hacer en este repositorio y decidimos hacer implementaciones propias. Entonces hicimos un fork y en ese fork también incluimos un nuevo script que hacía la fuerza bruta a la NMK y también hicimos otro script que hacía un set local NMK, es decir, que nosotros pudiéramos configurar de forma programática una NMK dentro de un dispositivo local sin tener que accederlo por la herramienta del fabricante. Esto era especialmente útil, por ejemplo, si queríamos hacer el ataque LAN en el cual había un router por medio. Si hay un router por medio, la herramienta del fabricante no va a detectar el PLC que está enchufado en otro extremo, pero si lo hacemos con un script no habría problema y nos saltaríamos esa restricción. Luego, por otro lado, hicimos corrección de bugs. Vimos que había partes del script que lanzaban excepciones no controladas y nosotros pues intentamos depurarlo un poco. Además de eso, pues ya cogimos y también hicimos corrección en las salidas que no quedaban a veces muy claro qué se estaba haciendo. Estos son pruebas que hemos hecho nosotros con nuestros dispositivos, que son los que veis ahí a la izquierda. Hemos cogido varios de ellos para hacer una batería de pruebas suficientemente grande. Y bueno, lo que nos hemos encontrado es que ataques LAN sí que se pueden hacer con todos ellos, no habría problema en interceptar paquetes siempre que estén dentro del mismo switch y hacer el cambio de la NMK. Luego fuerza bruta, por supuesto, se puede hacer siempre con el hándicap de que tarda más tiempo. Y el ataque Kodak, que al final es el ataque que es más eficiente de todos, sí que se podría hacer en todos los que soportan el protocolo HomePlug AV y que casualmente todos los que hemos usado tienen el fabricante Qualcomm, que al final es el más extendido de todos, ¿no? Y por eso resulta tan interesante. Pero teníamos una pareja de Link que ya sí que son más recientes, no tienen mucho tiempo y ya implementan el protocolo HomePlug AV2. Esto ya sí que es verdad que directamente intentamos generar la DAC a partir de la MAC y el algoritmo aquí no funcionaría. Pero sí, el resto de ataques sí que serían aplicables. Vale, ahora lo que vamos a enseñaros es una demo que hemos preparado para que se vea cómo funciona el ataque en directo. Y el escenario sería el siguiente. Nosotros tendríamos una red formada por un equipo portátil y una Raspberry Pi, que podría simular, por ejemplo, ser un media center que tenemos en casa. Y estarían conectadas mediante la red eléctrica utilizando los PLC con el protocolo HomePlug. Entonces, vamos a partir de la base de que mi compañero Alex es suficientemente inteligente y ha cambiado la contraseña por defecto, con lo cual ya no podemos hacer HomePlug AV y nos conectamos, ¿no? Ahora tendríamos que hacerlo intentando romper la contraseña. ¿Vale? Así que vamos a ello. A ver si se ve.
Toma este duplicado. No va, sí. Vale. Bueno, no sé, se ve bien, ¿no? Ahí desde el fondo. ¿La cámara? Sí. Vale, la cámara. Vale, ahora Leo va a enseñar cómo sería el escenario. Para los del fondo, intento enseñaros un poquito esto. Tenemos los dos PLCs de arriba, serían los que forman una misma red, y el de abajo sería el del atacante. Bueno, los LEDs no se ven muy bien, pero uno de ellos indicaría si están asociados a una VLN o no. Aquí en la pantalla de este portátil, que voy a intentar enseñar de alguna manera. Vale, sí. Vale, sí, se ve que hay dos PLCs, ¿no? Esta sería la visión que tiene alguien que forma parte de esta VLN, ¿no? Conectado con este PLC. Vale, esta sería la visión que tendría yo, que yo voy a simular ser el atacante que va a intentar interceptar esta red, ¿vale? Ahora mismo, la herramienta del fabricante, esta es la versión más moderna que hay ahora mismo, y para hacer la POC la verdad es que me ha venido de escándalo porque es mucho más gráfica que la otra, y se ve aquí muy gráficamente cuando hay una conexión. Entonces ahora mismo estoy en una red aislada. Vale, lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí este sería nuestro repositorio, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser listar qué dispositivos tengo yo en mi red. Para eso vamos a tirar el script de Discovery. Vale, esta primera Mac que vemos aquí es una que el mismo script está inyectando para espufear una Mac origen. Entonces esta la podemos descartar. Esta última de aquí sería una Mac que es la Mac de mi Kali, así que también la podríamos descartar. Y esta es la del PLC que tengo conectado. Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser copiarla. Y vamos a lanzar este script, ¿vale? Que este script lo que hace, como he comentado antes, es establecerle una dirección, darle una NMK que arbitraria, la que yo quiera, por medio de la conexión LAN, sin que yo tenga que meter una DAC, porque esto va en texto plano y no hace falta cifrarlo. Entonces yo le voy a meter esta Mac y no le voy a poner clave. Si yo puedo meterle aquí la clave que yo quiera en hexadecimal, pero la voy a dejar vacía porque por defecto lo que mete es una clave de todo cero en hexadecimal. Entonces si hago esto, vale, vemos que me devuelve un success. Eso quiere decir que ha recibido el paquete de confirmación y ahora ya tengo la clave a todo cero, ¿vale? La idea es que ahora yo esa clave la voy a intentar poner también en el resto de la red y así voy a intentar juntar todo en una. El siguiente paso sería escanear qué CCO podemos encontrar por ahí. Para eso vamos a tirar el script de PLCmon, que es el de monitorización. Vale, ya vemos que sale una, que sería la mía. Hay otra por ahí, que esto ya no sé de quién será. Déjalo, a ver si sale más. Bueno, vamos a cortarlo aquí. Vale, esta de aquí sería la Mac de la estación de estas dos, la que está haciendo de coordinador central. Solamente veríamos la Mac de esta, recuerdo, o sea, la otra no emite beacon. Vale, esto ya la marcaríamos como Mac objetivo. Si veis aquí también, ya directamente el script me está resolviendo la DAC, que la está generando a partir de la Mac. Entonces ahora vamos a hacer una cosa y vamos a analizar el script que vamos a lanzar antes de ejecutarlo, ¿vale? Para que se entienda bien. Bueno, este es el script que implementa Kodak al final, ¿no? Es un script que es bastante completo. Lo primero que vemos aquí es los parámetros que mete el usuario. Como veis, a ver si se ve completo. Aquí está la dirección, esta es la dirección Mac que se espufea por defecto de origen, que esa es la que hemos visto al principio. Luego, este es el parámetro "-k", es el que está inyectando la clave que queremos poner y por defecto hemos puesto todo a 0. Entonces se va a setear esta contraseña si no ponemos nada. Este bucle que veis aquí lo que hace es hacer la fuerza bruta. Es decir, si nosotros elegimos como objetivo una dirección MAC que está incompleta porque le hemos quitado los últimos bytes, lo que va a hacer el script es autogenerarlo haciendo fuerza bruta. De esa forma probaríamos con todas las direcciones posibles. Luego lo que estamos haciendo aquí abajo sería generar la DAC a partir de la MAC y una vez que esté generada la contraseña como tal, tenemos que pasarla por el algoritmo PBKDF1 para poder enviarla en el formato de hash correspondiente. Vale, por último, bueno, esto ya con una llamada de escape, pues ya se enviaría por la red al destino que nosotros le hayamos dicho. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser implementarlo. Uy. Quick Kodak. El target le ponemos este.
que hay que quitarle los puntitos. Vale, ya se ha enviado el paquete. Ahora lo que vamos a hacer va a ser con la herramienta de TP-Link, vamos a ver si se va enganchando a la red. No. Vamos a darle otro intento. Joder, ahora ya está. Vale, ha tardado un poquito, pero ya está, ¿vale? Ya tendríamos nuestro PLC emparejado, porque le hemos puesto la misma NMK, que es la de todo cero. ¿Qué problema pasa con esto? Pues que ahora el otro PLC, que era el que estaba conectado antes a esta, se ha quedado solo y ya no tiene ninguna red ni nada. Y no podemos detectarlo porque él no era el coordinador central y no está emitiendo beacons. Entonces, ahora para eso sí que tendríamos que tirar del ataque de fuerza bruta. Que para eso lo que vamos a hacer es quitar los últimos bytes y de esta forma va a empezar a hacer fuerza bruta con todo el espectro de direcciones más posibles que haya. En este caso no vamos a estar todo el día aquí haciendo un ataque de fuerza bruta, simplemente vamos a hacer uno a las más que ya sabemos cuál es. Y esto, bueno, hubiera llegado al final por fuerza bruta, pero bueno, lo vamos a hacer rápido. Vamos a esperar un tiempecillo. Ahora, ¿vale? Ya estaríamos en medio de la conexión. Y ahora nosotros, si quisiéramos, pues ya podríamos cambiar aquí la contraseña de toda la red. Vamos a ponerle, por ejemplo, navaja negra. Muy bien. Con la cámara. Bueno, no se va a ver nada, pero bueno. Ahora mismo lo que estaría pasando es que... Uy, voy a quitar esto. La cámara. Joder. Fallos del directo. Ahora. Bueno, se estarían reseteando los LED ahora. Los LEDs que indican que están perteneciendo a una red, pues estarían parpadeando ahora mismo y estarían estableciéndose. Como no se ve, pues solo pero no tienes se que ve creer. por la luz, pero bueno. Vale. Bueno, una vez que ya se ha terminado, vamos a esperar un tiempecillo. Vale, ya está. Ya tendríamos la red hecha. Vale, este es el ataque Kodak. Ahora, lo que vamos a hacer también es probar el ataque de fuerza bruta que hemos implementado nosotros. Para eso, lo primero que voy a hacer va a ser primero dejarme un escenario como el que teníamos al principio. Entonces, para eso lo que voy a hacer de nuevo va a ser tirarme a mí mismo el ataque setlocal NMK. Bueno, no es un ataque, sino es ponerme yo mismo mi clave NMK, que le voy a poner todo cero. Y ahora lo que hemos hecho con eso es salirnos de la red. A ver, vale, ya está. Uy, está esto un poco... Vale, ya no hemos quedado aislados de la red y ahora lo que vamos a hacer va a ser probar un diccionario. Vale. De nuevo tenemos que poner la MAC de nuestro PLC local, porque es sobre el que vamos a estar cambiando las claves. Y le tenemos que indicar también el diccionario como tal. Vale, que hemos hecho un diccionario pequeñito para que se vea. Entonces, este script lo que está haciendo ahora mismo es poner la NMK sobre nuestro PLC y está dejando un tiempo para intentar que se sincronicen los PLC, y para ver si se ha unido al final, en definitiva, a una AVLN. Si después del timeout que le hemos puesto, que es bastante largo, no se ha unido a ninguna AVLN, pues pasaría a la siguiente palabra del diccionario. Y así hasta que dé con una, que luego lanzando el comando que hace el discovery, le diga que sí, que se ha unido a una red. En este caso hemos visto que en el último intento sí que se ha encontrado un network name que funciona y automáticamente ya nos lo ha puesto en nuestro PLC. Y ya volvemos a tener la red completa. ¿Ventajas que tiene este ataque sobre el otro? Pues que aquí no hacemos ninguna interrupción de servicio. Es decir, que el objetivo al final no notaría que hay ninguna interrupción de servicio y no tendría fallo en la conexión a Internet. Y sería mucho más sigiloso. El problema de esto, pues obviamente los tiempos de espera, que con un diccionario bastante largo sería totalmente inviable. Y ya está. Espera, que no hemos terminado. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos al final ¿qué conclusiones sacamos de este experimento? Pues que los dispositivos PLC al final son una cosa que está ahí bastante olvidada, pero son vulnerables a bastantes ataques.
hay muy poquita investigación en este campo. Nosotros lo que hemos encontrado, lo más así interesante es la investigación que hizo Sebastián Dudek en 2015. Aparte de eso, había algunos papers que investigaban mecanismos de seguridad del protocolo, pero no decían mucho más. Queda todavía pendiente por investigar vulnerabilidad en Homeplug AV versión 2, que eso todavía es un estándar que no se ha explorado mucho en cuanto a vulnerabilidades. Y todavía no está implementada la capa SCAPI sobre este protocolo. Sí que está en el 1, pero no en el 2. También sería muy interesante que se pudieran hacer reversing a otros fabricantes, no solamente al que hizo Dudek de Qualcomm, sino que a lo mejor podría haber otros que de hacerse un reversing a sus aplicaciones, pues podrían salir nuevos algoritmos que generasen DAC y de esta forma se ampliaría mucho el espectro. No obstante, los Qualcomm son los que están más extendidos y al final este ataque funciona en la mayoría de PLC. ¿Qué mitigaciones podríamos tener nosotros para que no nos vulneren nuestros PLC? Pues la primera y principal es cambiar la contraseña por defecto, porque eso es una aberración, eso hay que cambiarlo. Luego, comprobar si son vulnerables a Kodak los dispositivos, pues esto es muy sencillo. Esto es simplemente mirando la contraseña que aparece en el reverso. Si nosotros lanzamos el script que la genera a partir de la Mac y vemos que coincide, entonces obviamente es vulnerable. El tema de las bobinas de choque, esto desgraciadamente el usuario no puede tener control sobre esto, pero sí que podría investigar, por ejemplo, como he probado yo ahora mismo aquí, a hacer el script de Discovery que te analiza qué redes CCO encuentra. Si ves que de repente te aparecen 4 o 5 redes por ahí que están emitiendo beacons, pues quiere decir que seguramente estemos saltando a un bloque contiguo del mismo edificio. Utilizar contraseñas robustas, pues esto es bastante útil para evitar, por ejemplo, ataques por diccionario como el que hemos hecho ahora de la NMK. Y deshabilitar puertos en el switch, esto ya sería un nivel de paranoia un poco mayor, pero bueno, podríamos deshabilitar puertos que dentro del mismo router para que no se pinche alguien ahí y cambie la NMK sin tener que pasar por introducir la contraseña del dispositivo. Pero bueno, al final el mejor consejo para evitar esto es que no dejéis entrar a hacker a vuestra casa. Y estas son las referencias que hemos seguido. La primera, la que más hemos hablado sobre ella, la de Dudek de 2015, y luego otras dos que fueron investigaciones son papers de mecanismos de seguridad en Homeplug AV y otro trabajo que se hizo en el año 2010 que aportaba un poco más de información. Y bueno, y eso sería todo. Ya si tenéis alguna pregunta, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Voy para allá. Por aquí. Muchas gracias. ¿La clave del dispositivo se puede cambiar? Porque vale que el fabricante por defecto pone una que se puede calcular fácilmente a partir de la Mac, pero luego no se puede cambiar. Muchas gracias. Sí, se puede cambiar, pero tienes que parchear el firmware del dispositivo. O sea, técnicamente se puede, pero tienes que pegarte con eso. O sea, que no se puede, vamos. Para no estar al alcance de alguien normal. Sí, no. De hecho, el firmware tiene, la imagen se llaman las PIP y se pueden parchear. De hecho, Dudek sí que metió en su implementación un script que también parcheaba esa PIP. Nosotros no hemos llegado a meternos hasta ahí, pero sabemos que actualmente se puede hacer. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por allí. Muchas gracias a los dos y enhorabuena por el análisis. Nos habéis ahorrado tiempo a los que lo teníamos pendiente ahí en la recámara. Muchas gracias. Una preguntilla. ¿Habéis mirado, he visto que ponéis trabajo futuro, pero el Homeplug AV2, habéis visto que no era vulnerable a Kodak? Y mi pregunta es, ¿habéis mirado algún detalle de si no lo es porque han cambiado el mecanismo de generar la DAC en base a la Mac y se han inventado cualquier otra chorrada que se puede reversear y sacarlo, o porque lo han hecho aleatorio, o porque han usado un mecanismo correcto de seguridad? No hemos visto nada de si es problema del protocolo como tal o si es del algoritmo. Nosotros no hemos encontrado, realmente no hay información por ahí. También comentar que la raíz del problema no está en el protocolo, sino en el fabricante de los chips que incorporan los dispositivos.
En este caso del ataque Kodak es Qualcomm, ¿vale? No es que todos los TP-Link sean vulnerables o solo los TP-Link sean vulnerables, también hay otras marcas o fabricantes que montan Qualcomm en los PLCs y también podrían serlo. En el caso de estos PLCs concretos, que son los que llevan el Homeplug AV2, no eran vulnerables a Kodak, pero entendemos que es una corrección también por parte del fabricante Qualcomm, del propio chip. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues un fuerte aplauso.